Esta mañana continuaremos en la epístola de Judas, así que sí, por favor pueden abrir sus Biblias en la epístola de Judas. Hoy estaremos leyendo versículos 5 al 10 para tener un poco de contexto, pero nos enfocaremos en los versículos 8, 9 y 10 el día de hoy. Así que Judas, versículos 5 al 10. Esta es la palabra de Dios y estaremos leyendo de la Reina Valera. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Así que hoy creo que es mejor dar un pequeño resumen de lo que hemos visto en esta epístola de Judas. Y conforme iniciamos en el versículo 1 vemos que el resumen del Evangelio de parte de Judas habla a aquellos que han sido llamados, santificados por el Padre y que han sido preservados en Cristo Jesús. Pero hay un propósito para que Judas escriba esta carta, y ese propósito es urgente, tiene algo urgente que decir a la gente, les está exhortando a que luchen por la fe que ha sido dado a los santos. ¿Por qué es esto? Les dice, porque hay gente impía que se ha metido a la iglesia, hay falsos maestros en medio de este grupo de gente, en medio de esta iglesia, y no es que vengan, no es que en el futuro vendrán, sino que ya están ahí, ya se han inmiscuido en la iglesia. Ahora, Judas hace el punto principal. Es esta la razón por la que está escribiendo esta epístola. Ahora, cuando habla de estos falsos maestros, les dice su pecado. ¿Qué es lo que están haciendo? Los describe nuevamente como hombres que son impíos, que convierten la gracia de Dios en una licencia para pecar. Está diciendo, y lo volveremos a repetir, tenían gracia y por lo tanto decían, podemos tener pecado junto con ella, podemos tener nuestro pecado porque tenemos gracia. Y de esta manera rechazaban a Cristo Jesús como su Señor. Querían un Salvador, pero no querían a un Señor. Querían gracia, pero no querían seguir la ley de Dios. Por el contrario, querían rechazarla. Y lo que hace Judas es que da 3 ejemplos de otros grupos de personas que se habían encontrado con el juicio de Dios. Estos 3 grupos que vemos en los versículos 5, 6 y 7 son los israelitas que no creyeron, los ángeles que dejaron su primer estado y Sodoma y Gomorra, quienes eran sexualmente inmorales. Y nos recuerda que todas estas personas sufrieron el juicio de Dios por causa de su pecado. Y
aún sufren al día de hoy, sufren en un fuego eterno. Y ahora que lleguemos a nuestros versículos, vamos a ver cómo Judas identifica las acciones de los falsos maestros con las acciones de Israel, de los ángeles y de Sodoma y de Gomorra. Y aquí está el punto. Si comparten en su pecado, compartirán también en su juicio. Y entonces en el versículo 9 contrasta las acciones con las acciones del arcángel Miguel. Vamos a llegar a ese punto y finalmente nos muestra su falta de conocimiento. Estos falsos maestros no tienen conocimiento. Y a pesar de que la epístola de Judas es hasta cierto punto ignorada el día de hoy, y creo que se puede ver por qué, porque habla del juicio de Dios contra falsos maestros, es aún relevante para nosotros. Es crucial para la iglesia de Dios que que mantenga estas cosas en mente para que puedan identificar, nosotros como iglesia podamos identificar la enseñanza falsa, para que no dejemos ni siquiera que se meta la iglesia, para que podamos poner barreras para proteger a nuestros hermanos, incluso protegernos a nosotros mismos. Esto es muy importante, porque la doctrina falsa lastima a las personas. No es algo simplemente en la mente, o tú crees algo y se queda en tu mente. No se queda en tu mente, en tu cabeza lo que tú crees. Vas a vivir con esa creencia, y si tú crees incorrectamente sobre Dios, vas a vivir de esa manera y vas a rechazar la verdad de Dios. Así que esta epístola el día de hoy es muy importante. Ahora, las cosas que vamos a hablar el día de hoy me gustaría dividirlas en 3 puntos. Primero es los sueños de los falsos maestros. Segundo, la lujuria o el deseo de autoridad de los falsos maestros y su falta de conocimiento sería el tercer punto. Para el primer punto, los sueños de los falsos maestros. Leeré el versículo 8 nuevamente. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. ¿De quién habla Judas aquí? Creo que está hablando claramente de las personas que menciona en el versículo 4, aquellos impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y conecta entonces sus pecados con los pecados que él acaba de mencionar, de los que acaba de dar ejemplo. Y esto lo hace específicamente por decir de la misma manera. Así es como inicia este versículo. No obstante, de la misma manera. Entonces Judas regresa comparándolos con el versículo 5 con Israel. Primero los compara con Sodoma y Gomorra. Estos soñadores mancillan la carne, como Sodoma y Gomorra, rechazan la autoridad, como quienes, como los ángeles que rechazaron la autoridad, y blasfeman de las potestades superiores, como quienes, como Israel. Creo que el versículo 7 es muy directo cuando habla de Sodoma y Gomorra y los compara con ellos. Entonces parece que estos falsos maestros estaban cometiendo pecados de inmoralidad sexual, y es por eso que los está acusando de ser de la misma manera que Sodoma y Gomorra. Y el otro también es muy claro. Los está acusando de rechazar la autoridad de Cristo Jesús. Justo como los ángeles rechazaron la autoridad de Dios cuando dejaron su morada, su estado, rechazaron los límites que Dios les había dado, como vimos la semana pasada. Pero estos soñadores también blasfemaron de las potestades superiores, como Israel habló mal en contra
de potestades superiores. ¿Qué significa esto entonces? Esta palabra aquí en griego, potestades superiores, no la encontramos en ninguna otra parte, así que está hablando entonces de personas como Moisés y Aarón, o está hablando también de ángeles. Ahora, debemos de entender esto de diferentes maneras. Debemos entender que Israel en el desierto maldijo o habló maldad contra ángeles, y también habló en contra de los líderes que Dios había puesto como Moisés y Aarón, y esto lo vemos constantemente. Esto lo vemos de una manera muy constante, pero ¿cómo es que entonces que maldijeron a los ángeles o blasfemaron? ¿Cómo funcionaría esto? Bueno, podemos ver en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento hablando de cómo los santos ángeles jugaron un rol importante en entregar la ley a Israel. Cuando leemos en Hechos capítulo 7, versículo 53, leemos ahí cuando Esteban está acusando a Israel antes de ser apedreado, está acusando a Israel de su pecado y de su incredulidad, y les dice: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Pablo también habla de esto en Gálatas capítulo 3 versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles, en mano de un mediador. Por lo tanto, por rechazar la ley de Dios, Israel estaba blasfemando contra ángeles, incluso yendo en contra de la ley de Dios. Los ángeles habían sido nombrados por Dios para dar su mensaje. ¿Y qué pasa si rechazas al mensajero? También rechaceros a aquel quien mandó al mensajero. Así que de esta misma manera, estos falsos maestros, está diciendo Judas, están blasfemando contra ángeles por rechazar la autoridad de Dios. Y por lo tanto, esto también significa que están rechazando y maldiciendo a Dios. Nuevamente, si rechazas a los líderes que Dios ha puesto, estás también rechazándolo a Él. Y este es uno de los pecados de los falsos maestros. De la misma manera que vemos hoy la iglesia teniendo ancianos, esto también puede significar que en esos tiempos esa iglesia a la que Judas hablaba, estos falsos maestros estaban hablando mal de los ancianos de su iglesia, estaban tratando de dividir a la iglesia con falsa doctrina, falsa enseñanza. Ahora quiero pasar un poco de tiempo en la palabra soñadores, que es muy importante, y esta palabra es parte de los pecados que vemos aquí. Estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Ahora, vemos esta palabra específica usada en Hechos 2:17. Este es un versículo muy conocido donde se está citando a Joel y dice: y vuestros ancianos soñarán sueños. Pero esto también lo vemos en la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento. Lo vemos interesantemente en Jeremías 23:25, donde dice: yo he oído los que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. Por lo tanto, esta palabra puede ser utilizada como sueños de Dios o sueños que no vienen de Dios. Y dando el contexto y estos versículos alrededor, podemos entender que Judas está diciendo: estos sueños no vienen de Dios. Se está refiriendo a falsos sueños, como los profetas en el tiempo de Jeremías. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban utilizando sueños para validar su mensaje. Decían: oh, yo tengo un mensaje. Oh, tuve un sueño. Mi sueño valida
mi profecía y mi mensaje que tengo para ustedes. Y de la misma manera pareciera que estos falsos maestros estaban utilizando los sueños para decir, está bien. Y si hemos escuchado gente que dice, sí, yo sé que dice la Biblia, pero tuve un sueño. Y en ese sueño yo sentí esto y el otro. Y por lo tanto no siento que lo que tú me dices, a lo mejor no lo pienses de manera correcta, porque a mí Dios me mostró en un sueño. Así que estos falsos maestros estaban diciendo, yo tuve un sueño y por lo tanto está bien agradar a la carne. Tuve un sueño y por lo tanto está bien rechazar la autoridad. Tuve una visión y por lo tanto es bueno o puedo blasfemar contra las potestades superiores, contra los líderes. Y por lo tanto, obviamente estos falsos maestros en el tiempo de Judas, como el día de hoy, no vienen inmediatamente y te dicen esto. No simplemente vienen y dicen, estoy aquí porque tuve una visión de Dios. Y te digo que está bien hacer estas cosas. Y pecar en contra de Dios no es pecado. Déjame decirte mi sueño. No. Así no es como vienen. Judas nos dice en el versículo 4. En algún punto se ven como si fueran hombres piadosos. Incluso hasta dijeron cosas verdaderas muchas veces. Cosas correctas, pero al mismo tiempo, por dentro, eran hombres impíos. Quienes negaban la ley. Quienes negaban al Señor Jesús. Sí, dame gracia, pero no me hables nada con respecto a la ley. Esto es lo que estaban haciendo. Estaban confiando en sus revelaciones, como vemos hoy en día. Muchas iglesias decir, oh, yo también tuve un sueño, y yo tuve una visión, y te dirán, oh, no, 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 yo creo que ya la escritura está completa. No, mi sueño no está agregando nada a la escritura, pero continúan en este patrón. ¿Y qué sucede? Las congregaciones de repente depende de su revelación. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Cómo nos va a ir este año? ¿Qué viene este año? Dime por favor, ¿has soñado algo? ¿Has soñado sobre este mes? ¿Has soñado sobre esta semana? Voy a tener una buena semana. ¿Puedes decirme el día de hoy si voy a tener un buen día? ¿Has soñado de esto? Dios te ha mostrado algo y de esta manera hacen que las personas dependan de la autoridad, de la revelación, de los sueños. Y hacen que las personas se descarrilen y se alejen y porque dicen, tuve una visión y te dicen, si me das dinero te bendeciré. Esto sucede hoy en día. Y la iglesia debe de estar consciente y defenderse en contra de estos falsos maestros. Y lo que están haciendo es que están maldiciendo a Dios y están utilizando sus sueños como excusa. Esta es una cosa malvada que está sucediendo cuando alguien dice, Dios ha dicho, y Dios nunca lo dijo. Están explícitamente, abiertamente quebrantando el tercer mandamiento que vemos en Éxodo 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ahora muchas personas leen esto y dicen, oh, no puedo utilizar la palabra Dios, o no puedo utilizar su nombre cuando estoy, no puedo maldecir. Es verdad. Y no te atrevas a utilizar el nombre de Dios de esa manera, pero hay más allá de esto, hay más cosas más en este mandamiento. Este mandamiento te está diciendo que no puedes hablar el nombre de Jehová de manera irreverente. No puedes tomar su nombre como si no fuera nada, como si no significara nada, como si fuera una vanidad. Oh, lo voy a usar como quisiera. No puedes tomar su nombre para mentiras y decir, oh, a él ha dicho, cuando Dios no ha dicho.
Hay de aquellos que dicen Dios dice cuando Él no ha dicho, porque el Señor no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. El Señor los castigará, y esto lo vemos suceder una y otra vez. Falsos maestros guiando a las personas fuera de Dios con sus visiones y sus sueños y sus profecías falsas, haciendo exactamente lo que leemos en Jeremías, en tiempos de Jeremías. Esos profetas que profetizaban supuestamente la palabra del Señor, y esto es lo que dicen. Jeremías 23:17 dicen, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. ¿Qué estaban haciendo? Les estaban diciendo lo que querían escuchar. Israel está pecando, haciendo todo lo que querían, yendo en contra de su carne, vino a favor de su carne, y les decían ellos, no se preocupen, todo está bien. El Señor está contigo, no vendrá mal sobre ti. Hermanos y hermanas, no hay necesidad de nosotros para tener miedo a estos falsos maestros y profetas que enseñan o profetizan mentiras, porque tenemos una palabra segura. Estamos sobre la roca que es Cristo Jesús. Estamos en su palabra, que es que es la única certeza infalible de todo conocimiento para salvación de fe y obediencia. Esto es lo que dice Pablo en 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Utilizamos escritura que ha sido inspirada por Dios para hacer estas cosas. No utilizamos sueños para de ellas traer nuestra doctrina. No utilizamos sueños para enseñar en justicia. No utilizamos sueños y visiones para equipar, para corregir. Utilizamos la palabra de Dios. Me gusta este dicho que se le ha atribuido a John Owen. Dice él, si la revelación privada están de acuerdo con la escritura, son innecesarias. Y si están en desacuerdo con la escritura, son falsas. Y es tan simple como eso. Tenemos la palabra de Dios y podemos confiar en ella, porque es verdad. Ahora, podrás pensar, bueno, estoy tan alegre que no soy yo como esos falsos maestros. Oh, qué alivio que yo no utilizo el nombre de Dios en vano. Que yo no digo, oh, Dios dijo, cuando Él algo no lo ha dicho. Que yo no digo, oh, tuve sueños o visiones. A lo mejor no utilices sueños y visiones para cambiar la palabra de Dios. Pero déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has utilizado tus experiencias para hacer la misma cosa? Y eso es lo que digo aquí. Si oras para que tu hijo sea salvo y oras continuamente, Dios, por favor, salva a mi hijo, y él aún no lo ha salvado, y tú dices entonces, Dios no es bueno, entonces, ¿qué has hecho? ¿Has utilizado algo fuera de la Biblia, tu propia experiencia, y has permitido que dicte quién es Dios? Y no podemos hacer eso. Dios es Dios, el mismo de ayer, hoy y para siempre, sin importar de las circunstancias en las que estemos. Y podemos tener confianza en cualquier circunstancia.
Puedes a lo mejor tener un reporte negativo de parte del doctor y no se ve bien, pero no puedes ir y decir, oh, Dios no me ama. Porque entonces estás utilizando tu experiencia para decir aquello que la palabra no dice. No es lo que dice Dios. Si tú has puesto tu confianza en Dios, tu fe en Cristo Jesús, entonces Él te sostendrá. Incluso en medio de esa enfermedad, Él estará contigo. Mientras ya sea que te sane en esta tierra o si vas a la gloria a estar con tu Padre por siempre, Él estará contigo, sin importar de lo que pienses o puedas pensar de tu situación. Esa es la verdad de la palabra de Dios. Así que estamos sobre una tierra firme. Ahora el segundo punto, los falsos maestros y su deseo por la autoridad. Leemos en el versículo 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Ahora cuando leemos este versículo, primero que nada lo que quiero hacer es traer a tu atención el mensaje tan claro que Judas nos trae aquí. Porque nuevamente en este versículo hay cosas que no conocemos exactamente. Y eso está bien. Porque sabemos el punto que está haciendo aquí al utilizar este versículo, que es muy claro. Lo que Judas está diciendo es utilizando un argumento del mayor al menor. Está diciendo, si incluso el arcángel Miguel no se atrevió a maldecir o a acusar al diablo, hey, entonces falsos maestros, no deberían de hacer esto ustedes, hombres, no deberían de hacer ustedes esto. Así que contrasta la actitud de Miguel con la de los falsos maestros. ¿Por qué? Porque estos falsos maestros estaban maldiciendo la autoridad. Cualquier tipo de autoridad que venía a ellos la maldecían. Incluso aparentemente estaban maldiciendo al diablo en esta manera. Ahora, con respecto a este versículo, debemos de mencionar que este recuento que vemos aquí en este versículo no lo encontramos en el Antiguo Testamento directamente de esta manera. Pero sabemos de qué evento se está refiriendo, porque leemos en Deuteronomio 24. Así que Moisés, el siervo del Señor, murió ahí en la tierra de Moab, de acuerdo con la palabra del Señor, y fue enterrado en el valle en la tierra de Moab. Pero nadie sabe dónde está su tumba hasta este día. Ahora, a través de la escritura de algunos padres de la escritura sabemos que Judas está hablando de algo de una obra que está perdida, del cual tenemos, que se llama la Asunción de Moisés. Esta obra no es obviamente parte del canon. Así que traigo esto a su mente, a su atención, porque a mucha gente les gusta decir, oh, Judas cita de una obra llamada la Asunción de Moisés. ¿Qué vas a hacer sobre esto, cristiano? ¿Qué hace eso? ¿Qué esto hace a tu canon? Y de hecho, porque Judas utiliza ese recurso o esa traducción, muchos dicen, oh, bueno, Judas no debería ser parte del canon. O ahora podríamos dividir cosas externas que encontremos al canon, que mencione cosas que la Biblia menciona, debemos de agregarlas. Pero muchas personas pierden la explicación tan simple de por qué sucede esto en nuestro canon. Es porque es verdad. ¿Y por qué sucedió?
porque el Espíritu Santo a través de Judas incluyó esto en la Escritura, porque es verdad. Hay muchos ejemplos en la Escritura en el cual las personas utilizan otros recursos y se refieren a otras palabras, conforme puedes leer en este otro texto, pero no los tenemos porque no son parte de la Escritura, no son inspirados divinamente. Por ejemplo, vemos a Pablo hacer esto en 2 de Timoteo 3, versículo 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Ahora, Janes y Jambres no los encontramos en el Antiguo Testamento. Sabemos de ellos por la tradición judía. Eran dos de los magos de Faraón quienes retaron a Moisés y Aarón. Ahora, ¿debemos canonizar la tradición judía porque contiene esto, toda la tradición? O como muchos dicen, ¿deberíamos tomar 2 de Timoteo fuera de las Escrituras porque utiliza la tradición judía? Ciertamente no. No hacemos ninguna de las dos, porque lo que sabemos es que Pablo, a través del Espíritu Santo, valida el nombre de estos nombres de hombres que resistieron a Moisés. Por lo tanto, sabemos que este evento fue real. Y eso es todo. Porque está en la Escritura y podemos confiar en la Escritura. Ahora, conforme al evento por sí solo que sucedió ahí, hay disputa. Por ejemplo, el arcángel Miguel y el diablo no estaban en acuerdo en algo, había una disputa. Creo que podríamos decir que el arcángel Miguel estaba ahí en una misión de tomar el cuerpo de Moisés y enterrarlo. El diablo, ¿qué estaba haciendo el diablo ahí? Estaba disputando el cuerpo de Moisés. Es muy probable, creo yo, que el diablo lo que estaba haciendo lo que siempre ha estado haciendo, que es acusando. Esto es lo que el nombre Satán significa, acusador. El diablo es el acusador del pueblo de Israel, y así Judas utiliza este ejemplo porque incluso el arcángel Miguel no se atrevió a reprobar, sino que dijo: el Señor te reprenda. No pasó por la autoridad que se le ha dado. Sabía que Dios por sí solo es Dios de todo. Él solamente juzgará a todos. Así que Judas se refería a falsos maestros con este ejemplo, que buscaban sobreponerse sobre la autoridad, ignorando la ley de Dios y utilizando los sueños para decir que estaba bien ignorar la ley de Dios y haciéndose así ellos mismos señores de sus propias vidas. No quiero que Cristo sea mi Señor. Quiero ser yo mi Señor, porque entonces puedo hacer lo que quiera. Ahora quiero aplicar este versículo de dos maneras. Primero, no hay nada nuevo bajo el sol. El día de hoy los falsos maestros también buscan la autoridad y la codician la autoridad. Piensan que pueden hacer las cosas mejores y mayores que el arcángel Miguel, incluso haciendo exactamente lo que el arcángel Miguel hace, profiriendo juicio contra demonios. Incluso les dirán a los cristianos que pueden ser poseídos por demonios y vengan a mí porque yo puedo reprenderlos. Y van a donde quieren predicando esto, enseñando esto, y supuestamente reprendiendo a estos demonios. Esta no es una autoridad que se les ha dado. Fue dada a los apóstoles.
Cristo Jesús mencionó y tenía esta autoridad, pero no estos hombres que están diciendo tener esto. Y esto lo volvemos a ver una y otra vez, mismo patrón, la condición a las personas: vengan a mí. Tienes un problema, puede que tengas un demonio, ven a mí, yo lo reprenderé. Y entonces de nueva manera se ponen ellos en un lugar de autoridad por sobre la gente y las llevan fuera de la iglesia. Hay una segunda manera en la que me gustaría aplicar este versículo, y es que nos recuerda que el demonio es el acusador del pueblo de Israel. El diablo es el acusador del pueblo de Dios. Pero podemos saber por la Escritura que incluso que Satanás nos acuse a nosotros como su pueblo, Dios es el juez. Así que hablo a ustedes, aquellos que han puesto su confianza en Cristo, y el día de hoy a lo mejor sientas como si el mismo diablo te acusara de tus pecados. Y casi como si te dijera: no mereces la gracia de Dios. O pecaste nuevamente. Entonces Dios no te va a aceptar. Y continúa acusándote. Y yo te recuerdo que si este eres tú, puedes estar firme y asegurado de que has sido cubierto con la justicia de Dios. Puedes decir de regreso que la sangre de tu Salvador ha lavado tus pecados y te has declarado justo delante del trono de Dios. Puedes decir: sí, soy un pecador. Sí, te acabo de fallar nuevamente. Sí, aún tengo muchas cosas que trabajar con respecto a mi santificación, pero se me ha dado una justicia perfecta que no merezco, y aún así, a través de la gracia y la obra de mi Salvador Jesucristo, así que te digo, mantente firme. Mantente firme en medio de esas acusaciones, porque aun cuando te acusa el diablo, recuerda que tienes un abogado para con Dios. Y que en algún día podemos decir amén a lo que escribió Juan en Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Hermanos y hermanas, el acusador vendrá un día en que este acusador será echado al lago de fuego y no lo volveremos a ver para siempre. Nunca más lo volveremos a ver. Ya no habrá nadie que nos pueda acusar de nuestros pecados. Vamos a poder disfrutar de nuestro Dios, de nuestro Salvador para siempre. Ahora el tercer punto: la falta de conocimiento de los falsos maestros. Judas escribe en el versículo 10: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Porque han rechazado el dominio y autoridad de Dios, de Cristo. Van hablando maldad de cosas que no conocen, pero pretenden como si conocieran. Cuando hablan pareciera como que si supieran, pero en realidad no conocen la verdad de Dios, porque han rechazado su ley. Por lo tanto, han sido en falsedad, y Pablo habla sobre esto en 2 de Tesalonicenses, cuando dice: y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poderoso poder engañoso para que crean la mentira.
a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y porque han rechazado a Cristo y su ley, ellos van a ir por su naturaleza, por su instinto, como animales irracionales, se continuarán corrompiendo en su propio pecado, en su propia lujuria. Y es por esto, porque no conocieron a Dios y rechazaron su ley. Los falsos maestros hoy en día enseñan muchas herejías. Algunos de estos dicen ser cristianos y aún así niegan la Trinidad. Otros niegan que Dios conoce el futuro. Lo único que hace es adivina, hace muy buenas adivinaciones, y muchos dicen, rechazan la existencia del infierno, no quieren saber sobre el castigo, solo amor, amor. Otros niegan la infalibilidad de las Escrituras, no confían en ella, no pueden, han rechazado a Dios. Otros rechazan y niegan la soberanía de Dios, diciendo Dios no está a cargo de todo, de hecho su voluntad se quebranta todos los días. No, esto es incorrecto, y llegan a estas conclusiones porque se les ha enviado un engaño poderoso para que crean la mentira. Las Escrituras nos dicen claramente sobre estas doctrinas, cómo las toman y las cambian y las tuercen para su beneficio. Y esto lo vemos en la Escritura. La Escritura que tiene autoridad sobre nosotros y ha sido dado a nosotros por su Espíritu Santo. En ella encontramos la ley de fe y obediencia, que no son sueños ni visiones, sino que es la palabra de Dios. Y es por esto que vemos cuando falsos maestros quieren cambiar, o más bien quieren atacar el cristianismo, y cambiando la palabra de Dios, lo primero que hacen es atacar la Escritura. Suenan como la serpiente en el jardín. ¿Acaso dijo Dios? ¿En verdad dijo Dios? ¿Es en realidad lo que dijo? ¿Estás seguro que Él dijo eso? Conforme rechazan Dios, van más y más abajo en sus pecados, yendo tras sus propios deseos. Pablo escribe sobre esto en el primer capítulo de Romanos, versículos 21 al 25. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Esto es exactamente lo que sucede cuando los falsos maestros y cualquiera rechaza a Dios, su conocimiento, y persiguen su propia sabiduría, su propio conocimiento, sus deseos de la carne. Hermanos y hermanas, no podemos hacer esto. No deberíamos confiar en nuestro propio entendimiento. Por el contrario, deberíamos de hacer lo que Dios nos ha mandado hacer, de lo cual habló en Jeremías 9:23 al 24. Dice, así dice el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová,
que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Así que busquemos conocer a Dios más y más. No tomemos gloria en nuestra propia sabiduría y entendimiento, sino gloria en aquello que conozcamos de Dios, el único Dios verdadero. Pero si tú estás aquí hoy y no conoces a Dios, si estás rechazando su autoridad, cambiando la gloria de Dios por tu propia gloria o la gloria del hombre, vas a continuar viviendo en esta miseria, en esta oscuridad. ¿Has estado confiando en tu propio conocimiento? ¿Cómo está funcionando esto para ti? ¿O vendrás a Dios? ¿Llamarás su nombre y serás salvo? No hay una sola persona que ha venido a Dios, que ha llamado su nombre y que ha sido rechazado. Si tú vienes y clamas al nombre del Señor, serás salvo. No tendrás que confiar más en tu propia sabiduría, en tu propia gloria, en las vanidades de esta vida, de este mundo, pero podrás gloriarte en que lo conoces a Él, el único y Dios verdadero. Y conforme concluimos, Dios no solo nos dio su palabra, sino que la ha preservado a través de los siglos para que la podamos tener aquí. Y su palabra es verdad. Así que no seamos engañados por aquellos que digan que tuvieron visiones o revelaciones extrabíblicas o que tienen una sensación. Debemos confiar en la obra de Dios. Debemos aferrarnos a su palabra, no a la palabra del hombre. Debemos dar gracias a Dios que Él nos ha dado un profeta, uno que puede revelar a nosotros la voluntad de Dios para nuestra salvación, no la voluntad del hombre. Y ese profeta, su nombre es Cristo Jesús. En las semanas pasadas hemos visto cómo Cristo Jesús es nuestro Rey, es nuestro profeta, pero también es nuestro profeta. Profeta más grande que Moisés, Samuel, Isaías, Elías. Es más grande que todos los profetas puestos juntos. Esos profetas de antes tuvieron su autoridad de Dios, pero Cristo Jesús y su autoridad viene de Él mismo. Otros profetas revelan la verdad que Dios les mostró, pero Cristo Jesús es la fuente de toda verdad. Él es el que no necesitaba sueños o visiones para conocer la verdad de Dios, porque Él era y es uno con el Padre. Cristo Jesús es nuestro profeta y habla a nosotros hoy a través de la Escritura y nos lleva a la verdad, nos reconcilia con el Padre a través de la Escritura. Tenemos su palabra, entonces confiemos en ella, descansemos en ella y entonces defendamos esta fe que fue dada a los santos. Amén.